cuentito que voy a hacer. Cuentan que en Salinas hubo una barra que jugaba con las estrellas, la espuma y el mar, el paso clandestino en la pinocha de quienes no renuncian a su libertad. Eran los tiempos duros de la represión, venciendo al miedo y a la oscuridad, construyeron un lugar de encuentro, expresión visible de su fraterna realidad, con diálogo profundo y valentía. El comité fue base fecunda de unidad. Luchemos con los compañeros, llevando por bandera el sol. Luchemos por los compañeros que brindaron de sí lo mejor. Luchemos desde el Víctor Deri, juntemos toda la emoción. Luchemos con el Frente Amplio, plantemos firme nuestra voz. Es difícil entender aquella época, la época de los 60, de los 70. Vivíamos en un mundo donde, por ejemplo, a nosotros nos impactaba mucho las invasiones de Estados Unidos en América Latina, que invadían países, los invadían y se quedaban con los países. Lo que había sido la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Y esas cosas eran para nosotros muy fuertes: el asesinato de Kennedy, el asesinato de Luther King, la masacre de los negros en Estados Unidos. Y en el caso de Uruguay, hay ahí dos momentos muy fuertes, que es la Constitución del 66, donde se vuelve al presidencialismo, gana Gestido y muere. Bueno, incluso en ese momento se despiertan sospechas de su fallecimiento y asume Pacheco. Y luego la elección del 71, donde ahí Pacheco intenta ser reelecto, se votan dos listas, una lista que es Pacheco-Bordaberry y otra lista que es Bordaberry, por si Pacheco no llegaba a los votos para ser reelecto con la reforma constitucional. La muerte de Che Guevara, el Mayo francés del 68, que es una poderosa revuelta internacional, pero además con una gran huelga, donde está considerada por los historiadores una de las huelgas del mundo occidental más grande, con 9 millones de personas en huelga. El pachequismo en Uruguay y el autoritarismo con rebaja de salarios, con trabajadores presos, con medios de prensa clausurados, con partidos políticos clausurados, con medidas prontas de seguridad. Y eso lo vivíamos todos los días. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, vecinos allí, estos vecinos que teníamos del otro lado de la interbalnearia,
bancarios, por ejemplo, perseguidos en la huelga bancaria del 69, pero que vivían acá. Porque Salinas siempre tuvo esa cosa muy interesante que es de los balnearios que por su cercanía a la playa siempre tuvo mejor locomoción que otros balnearios. Yo estoy hablando de 50, 60 años atrás y ya teníamos buena locomoción en aquel tiempo porque ahora se ha extendido mucho para el norte, pero en aquella época hacia el norte no había casi nada. Entonces, que le quedaba más lejos venir a la interbalnearia a tomar ómnibus, le quedaba a 8 cuadras, ¿bien? Que es lo que tenía la playa a distancia. Entonces vos tenías acá, tenías el 7-10, cuando tuvimos la interbalnearia, pero después tenías todos los que venían desde Jauregui Berry, el minuano que venía de Mina, tenía... Entonces, Salinas tuvo esa cualidad de pueblo dormitorio, de ciudad dormitorio, tempranamente desde la construcción de la interbalnearia. Pero estas cosas también hacían que nos acercáramos mucho a las cosas, o sea, había una vinculación con Montevideo importante por gente que vivía acá y trabajaba, y además porque teníamos, por ejemplo, yo tuve que ir a estudiar magisterio a Montevideo. Entonces, este tipo de cosas generaban una vinculación humana, social, política, bien importante. Mi padre era un militante del Partido Comunista, clase obrera, era un obrero de la construcción, que vino a Salinas en el año 50 para su luna de miel. Entonces le gustó muchísimo y compraron un terreno en cuotas acá en Salinas y empezaron a edificar acá. Mi padre era de los que andaba en la cachila de las 60 y estaba continuamente militando para el partido, para la clase obrera, era muy amigo de Enrique Rodríguez. A mi casa acá, por ejemplo, venía mucha gente, venía Erro porque mi madre era del PDC, entonces venía también Enrique Rodríguez. Y bueno, mi padre era un obrero de la construcción con conciencia social. De parientes, familiares, trabajábamos en la parroquia también y empezamos a escuchar que se estaba formando un movimiento, que se juntaban los partidos, comunistas, cristianos, socialistas, otros que no eran nada, otros que venían del Partido Colorado, para cambiar algo en este país. Y bueno, decidimos juntarnos entre 4 o 5 vecinos, familiares y empezar a ver cómo se podía hacer, de qué se trataba. Y tuvimos una primera reunión en una casa de familia informativa y después éramos muchos, entonces se decidió ir al salón parroquial, que lo habían levantado entre todos los feligreses que iban a la parroquia, y era mucha gente. El frente nace en Salinas, votamos peor que lo que pensábamos, pero nace con mucha fuerza. O sea, el acto inaugural que se hace en el salón parroquial, ahí vino Sereñi, vino Baliñas, y se hace en el salón parroquial, en la iglesia, en la Santa Isabel de Hungría, donde yo había tomado la comunión. ¿Qué día? Bueno, en mi opinión es el 6 de marzo del 71. Hoy son tiempos duros de reconstrucción. Vencimos al olvido y a la impunidad. El DERI sigue siendo lugar de encuentro, expresión tangible del poder popular. Y bueno, ahí empezamos
con los maestros, la directora de la escuela, los curas y muchos estudiantes, y familias. Positivos, con ganas de trabajar. Los Pereira, los Nogués, los Rapalini, Murro, Ernesto Murro. Joan, Elay. Y ahí empezamos a reunirnos. Contactamos con Montevideo para ver cómo se hacía. Con diálogo profundo y valentía, el comité fue base fecunda de unidad. Lo que sí en ese momento yo les puedo transmitir era que éramos todos frentistas. O sea, no había diferencia de partidos políticos. No era que vos fueras del Partido Comunista y que aquel. O sea, si había una reunión, ponele, venía Erro, ¿viste? Ahí íbamos todos. Si venía Enrique Orrego, ahí íbamos todos. Si había que salir a pegar carteles del Partido Socialista, de partidos que de repente ni había gente acá porque era real, de repente llegaban los materiales y bueno, pero y este partido nadie lo conocía, pero allá salíamos también, siempre que fuera dentro del Frente Amplio, ¿no? Entonces era como una comunidad. Todos estábamos por todos. Fue una época preciosa. Llena de entusiasmo. Hasta mi madre esperaba al pelo a Ernesto Murro, que llegaba con una sopa de cabello de ángel, que Ernesto hasta hoy la recuerda. María, tenés una sopa de cabello de ángel. Mamá le daba el plato de cabello. Venía de trabajar tarde, pobre. Y venía derecho era una familia. No importa de qué partido. Todos mirábamos para el mismo sitio. Luchemos con los compañeros, llevando por bandera el sol. Luchemos por los compañeros que brindaron de sí lo mejor. Luchemos desde el Víctor Deri, juntemos toda la emoción. Luchemos con el Frente Amplio, plantemos firmes nuestra voz. Se hablaba mucho de política, ¿no? Sí. En aquellos años. Nosotros éramos muy chicos, pero bueno, éramos observadores de primera fila, digamos, ¿no? Teníamos 14, 15 años. Y era muy importante lo que era la fraternidad en ese momento, ¿no? Entre los frente amplistas. Creo que es conveniente, está bueno esto que ustedes hacen para rescatar esas cosas, ¿no? Pues se discutía, se gritaba, a veces se iban, que a mí me llamaba la atención, siendo un adolescente, ¿no? Se iban hasta enojados algunos. Y yo le preguntaba a mi padre, che, ¿qué pasó? ¿Que se peleó fulano? No, se pelearon. ¿Cómo no se fueron? No, acá se discute de política. Ya vas a ver en el próximo día cómo está todo bien. Y era cierto, a los 2 o 3 días se encontraban y era la risa, los abrazos y salían de pegatina como sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esa fraternidad a veces esa mística frente amplista hay que recuperarla, ¿no? Era una mística. Recuperar esa fraternidad. Éramos ante todo frente amplista y eso tenía un valor muy, muy importante, ¿no? Y ayudó mucho cuando vino la mala, ¿no? Cuando vino la represión, eso se vio reflejado después en la solidaridad, en un montón de cosas, ¿no? En mi casa, por ejemplo, las reuniones eran hasta las 5 de la mañana. Entonces ahí había discusiones de todo tipo. Cuando se reunían en casa, porque a veces se reunían en casa de otras personas, ¿viste? Pero cuando se reunían en casa era como que era una cosa desorbitada, a mí me parecía demasiado. En mi mente decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar hasta las 5 de la mañana hablando de política? Porque era eso, ¿viste? Y eran todos juntos, porque ahí no había
ya no había diferencia de que si vos sos socialista o no. Esa era la visión que yo tenía de eso. Se discutía mucho, se hablaba mucho de lo que estaba pasando, ¿no? de todo lo que se venía, todo eso ellos lo tenían claro. Aún en las discrepancias muy fuertes, a veces, terminamos respetándonos y reencontrándonos. Por eso uno, como después vino lo malo, uno recuerda la formación del frente con mucho amor. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar.